tenemos el placer y el privilegio de traer ya un viejo conocido, ¿no es cierto?, de nuestra congregación, el pastor Jesús Londoño está con nosotros. Él no necesita presentación. ¿Cuántos conocen al pastor Jesús? Levanten sus manos. Sí, claro que sí. Adelante, pastor. Él viene trayéndonos el tema de esta noche. Dispongamos nuestro corazón, hermano. Abre tu corazón porque Dios puede cambiar tu vida esta noche. Buenas noches, hermanos. Para mí es un privilegio, de verdad. Estoy encantado de estar aquí compartiendo de nuevo con vosotros. Yo sé que para algunos de vosotros no es el mismo gusto, pero en España tenemos un dicho, eso es lo que hay. Verme de nuevo la cara diciendo algunas cosas que muchas veces no gustan a ninguno de nosotros. Gracias por haber orado por mí, algunos de vosotros. El año pasado estaba aquí predicando en una silla porque tuve un pequeño accidente en mi tobillo. Pero gracias a Dios ya estoy bien, estoy listo para jugar fútbol de nuevo. Así que no creo que tenga problemas si puedo jugar fútbol de poder predicar. Qué bien que seguimos pensando en cómo nosotros podemos ser parte de lo que Dios está haciendo. Y escuche de nuevo eso, ser parte de lo que Dios está haciendo. Eso tiene dos connotaciones diferentes. La primera es que Dios lo va a hacer. Y la segunda es que lo puede hacer con nosotros o a pesar de nosotros. Y nosotros estamos tratando de optar para que lo haga a través de nosotros. Pero Dios tiene un plan, es un plan universal, un plan cósmico, un plan general. Y ese plan Dios lo está llevando a cabo. Y lo que quiere es darnos la oportunidad de trabajar a su lado para que nosotros seamos parte de la consumación de ese plan que Él tiene. Creo que sería muy orgulloso decir que Dios solo se basta de nosotros para completar su obra. Pero sí sería un poco más lógico pensar que Dios quiere usarnos a nosotros para completar su obra, para su gloria. Porque cada vez que Él encuentra a alguien sobre la tierra que es capaz de obedecerle, inmediatamente eso se transforma en gloria y alabanza para el Señor. Y qué interesante ver lo que vosotros tenéis, hasta lo último de la tierra. Pero le estaba preguntando a Roberto un poco por esto, la familia con una misión. Y es cómo nosotros podemos ver reflejada la gloria de Dios, no solo como personas, sino también como familias. La familia de Dios, pero también la familia de Dios constituida por la célula principal de la sociedad, la familia. Y cómo nosotros podemos ver que Dios desarrolla, muestra, manifiesta su gloria a través de todos nosotros. Déjenme, como es casi habitual, contarles una historia. Y pongan mucha atención a esta para que nos ayude a las conclusiones. Dice la historia que un ratón, sí, un ratón de los ratones de toda la vida, el ratón. Un ratón mirando por un agujero en la pared, ve al granjero y a su esposa abriendo un paquete. Y el ratón pensó, ¿qué tipo de comida hay allí? Pero quedó horrorizado cuando descubrió que era una trampa para ratones. Entonces fue corriendo al patio de la granja y gritando fuertemente advirtió a todos diciendo, hay una ratonera en la casa, hay una ratonera en la casa. La gallina le dijo, discúlpeme señor ratón, pero yo no entiendo cuál es el problema. El problema es para usted, pero a mí no me perjudica en nada. El cordero también le replicó diciendo, señor ratón, pues no hay nada que yo pueda hacer, solamente voy a orar por usted. Y la vaca le dijo, pero ¿es que acaso estoy yo en peligro para que grites de tal manera? Pienso que no. Y así siguió transcurriendo la tarde. Aquella noche se oyó un gran problema y muchas voces en la casa.
y se escuchó un ruido como el de una ratonera atrapando a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver qué era lo que había atrapado. Y en medio de la oscuridad, ella no vio que la ratonera había atrapado a una serpiente muy venenosa. La serpiente veloz, cuando la mujer intentó cogerla, la picó. El granjero llevó inmediatamente a su mujer al hospital y allí le trataron, pero ella volvió a casa con fiebre muy, muy alta. Y todo el mundo sabe que para reconfortar a alguien con fiebre, nada mejor que una nutritiva sopa. Y el granjero agarró su cuchillo y se fue a buscar el ingrediente principal para la sopa: la gallina. Mató la gallina e hizo una sopa. Como la enfermedad de la mujer continuaba por muchos días, los amigos y vecinos fueron a visitarla y para poder alimentar a todos los invitados, el granjero mató al cordero. Lamentablemente la mujer siguió muy enferma y terminó muriendo. Y el granjero entonces, para poder enterrar a su mujer dignamente, vendió a la vaca. Y el ratón quedó solo en la granja preguntando: ¿y cuál era el problema? Una ratonera. Y creo que nosotros podemos llegar a estar en algunos momentos de nuestra vida preguntándonos cierta clase de cosas y tal vez respondiendo un poco como respondió todos estos animales a un problema muy, muy específico que tenía un ratón. Creo que nosotros, cuando tenemos que encauzarnos dentro de un proceso de pensamiento que va más allá de nuestros problemas, de nuestras lides, de nuestra vida, de nuestro entorno, es lógico que como seres humanos nosotros nos preguntemos: ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Acaso una ratonera es un problema para mí siendo una gallina? Y puede ser que cuando tenemos que meternos de nuevo en este tema de la obra misionera, de nuevo las preguntas vengan a mí. Y preguntas tales como: teniendo yo tanta necesidad y tantos problemas, ¿me voy a ir a buscar la ratonera de otros? ¿Acaso tendría que estar yo preocupado? ¿Esto me va a afectar a mí de alguna manera? Pues déjenme decirles que cuando nosotros hablamos desde la perspectiva de Dios, yo no sé ni dónde está la ratonera ni qué tamaño tiene. Lo único que sé es que las implicaciones de vivir dentro de la raza humana desde la perspectiva de Dios son muy diferentes a las que nosotros hemos construido y mucho más en la sociedad moderna. Y Dios está tratando de volvernos a nosotros a ciertos principios básicos que nos ayuden a entender cómo ve Dios la granja desde el cielo. Perdón, no quiero llamaros animales ni nada por el estilo. Que no, que no. Yo sé que vosotros sois muy majos. Pero ¿cómo ve Dios esto? ¿Cómo ve Dios este mundo? ¿Cómo ve Dios las naciones de la tierra? Nosotros tenemos una perspectiva, pero Dios tiene otra que es diferente. Y es por eso que durante los últimos años hemos hablado aquí de ese famosísimo versículo de Mateo capítulo 28. Y algunos hasta lo sabéis de memoria, ¿verdad? Y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y todo lo demás. Pero yo quiero entrar un poco en el detalle de ese versículo. Sí, 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 vámonos a las naciones. Sí, 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 vamos a los Mastanagua y traduzcamos para ellos la Biblia, aunque ninguno de nosotros la pueda leer algún día. Solo los hermanos que vinieron aquí leerán la Biblia en Mastanagua. Y uno se pregunta como el ratón. Bueno, no como el ratón, como la gallina. ¿Hay algún problema para mí si los Mastanagua tienen o no tienen la Biblia? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo las naciones de la tierra? Por favor, tome su Biblia y acompáñeme a Mateo, capítulo 10. Sí trajo la Biblia, ¿verdad? 10 soles o la Biblia. ¿No lo sabía usted que en este congreso tenemos una multa a los que no traen Biblia?
O traiga la Biblia o tráigase 10 soles. Y todo ese dinero va para la obra misionera. Aleluya. Vamos a tener dinero, te digo yo, a pilas. Traiga la Biblia con usted. Se aceptan iPad, iPhones y todas esas cosas raras con las que viene la Biblia ahora. Pero vaya conmigo a Mateo capítulo 10 y quiero mostraros una cosa muy interesante que he estado leyendo en Mateo capítulo 10 los últimos años. Dice Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante, la palabra de Dios: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes a las ovejas perdidas, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y tengo que parar allí. En mi perspectiva, Mateo capítulo 10 es la explicación detallada de Mateo capítulo 28. Vayan a toda la tierra y prediquen a todas las naciones. Pero qué interesante que Jesús desarrolló un modelo práctico, una prueba, y está en Mateo capítulo 10. Y allí hay unos detalles que nos ayudan a quitar muchas sombras de este llamado general a la obra de Dios en las naciones. El primero que quiero dejar con vosotros es ese: vayan y prediquen. ¿Y qué tienen que decir cuando prediquen? ¿Qué es lo que tenemos que decir? Pecadores degenerados. ¿No? Eso es lo que hemos hecho los últimos 50 años. ¿Qué es lo que tenemos que transmitir? ¿Cuál es la idea que engloba el pensamiento de Dios cuando nosotros estamos hablando de las naciones de la tierra, de la predicación del evangelio, de la evangelización? ¿Qué es lo que Dios tiene en su mente? No lo que yo tengo en mi mente. Jesús le dijo a sus discípulos: yo los envío y yo los envío a que hagan un anuncio. Y el anuncio es, ¿cuál? El reino de los cielos se ha acercado. Yo he tenido que pedir perdón una pila de veces cuando leo este versículo, porque lo que yo predico es un poquito diferente. Salimos allí afuera e intentamos hacer muchas cosas, y pocas de ellas muchas veces tienen que ver con el reino de los cielos. Déjeme hacerle una pregunta. Si usted llegara mañana, bueno, mañana es domingo, ¿no? Digamos el lunes, si usted llegara mañana lunes a su puesto de trabajo o a su silla en la universidad o en el instituto o en el colegio, o haga usted lo que haga, si usted llega mañana y le habla a sus compañeros de trabajo o a sus compañeros de estudio y les dice: el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué cree usted que le respondería a la gente? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En España nos responderían algo así como: ¿y qué narices significa eso? ¿Qué es eso? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese es el anuncio que tenemos que dar. La perspectiva que nosotros necesitamos tener es que cuando hablamos de las naciones de la tierra, que cuando hablamos de predicar el evangelio, que cuando hablamos de esta cosa llamada misiones o como la queráis llamar, hay algo primario que tiene que cambiar en nuestra mente. Lo que Dios nos ha pedido es que nosotros podamos proclamar la construcción del reino de Dios, más allá de la evangelización, cuidado, más allá del establecimiento de iglesias, más allá de cualquiera una de las tareas que hacemos cuando salimos a predicar. El establecimiento del reino de los cielos. Qué interesante, hermanos. Tú y yo no estamos sencilla o simplemente siendo llamados a vayan y predíquenle a todos los que se encuentren. No, es mucho más profundo, es mucho más pegado y más fuerte al corazón de Dios. Cuando Dios llamó a sus 12 discípulos, como dice Mateo 10, y los envió, les dijo: yo quiero que vayáis y construyáis mi reino. Y mi reino
es mucho más grande de cualquier cosa que vosotros podáis hacer. Somos llamados a construir el reino de Dios. Y el reino de Dios tiene unas características. El reino de Dios tiene unas características que están metidas en él mismo, unas características intrínsecas. Pero déjeme decirle una cosa, la respuesta a la pregunta. Usted llega y le dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué dirá la gente? La mayoría se reirá, otros dirán, este tío está como una cabra. ¿Qué significa eso? Que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pues esa es la demostración que él iba a hacer cuando les estaba comenzando a decir, yo os envío a construir el reino de los cielos. Y hermanos, para construir el reino de los cielos necesitamos cierta clase de cosas. Versículo 8. Mire lo que les dice. Sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios, porque hay un principio divino en la construcción de su reino. De gracia recibisteis, dad de gracia. Cualquiera que quiera entender cómo se construye el reino de Dios, tiene que tener muy claro un principio. Si no has recibido nada, no des nada. No participes en la construcción del reino de Dios. Pero el principio es, si de gracia recibisteis, es la única manera que podemos irnos de aquí a construir el reino de Dios. Es un principio que nos impulsa de una manera natural a no poder quedarnos aquí, porque este no es el reino de Dios. Esta es una linda iglesia, pero este no es el reino de Dios. La construcción del reino de Dios tiene una perspectiva global, porque proviene de un Dios global. La perspectiva del reino de Dios es cósmica, porque proviene de un Dios cósmico que lo llena todo. ¿Dónde está Dios? Arriba, en los cielos, abajo, en la tierra, a los lados, en el mar. Léete los salmos y vas a encontrar la naturaleza universal de Dios. Por eso cuando hablamos de predicar el evangelio en toda la tierra, no hablamos de un capricho de alguien, sino que estamos hablando honestamente de que Dios nos mandó a construir su reino, y construyendo solo esto, no estamos construyendo el reino de Dios. ¿Por qué construimos solo este reino? Porque el principio del reino de Dios se puede construir cuando hay un entendimiento claro de qué es lo que hemos recibido de Dios. ¿Qué hemos recibido de Dios? Si has recibido algo de Dios, tú estás implicado en la construcción del reino de Dios. Perdóneme que no se lo explicaron cuando le dijeron que hiciera la oración de entrega. Y le dijeron, venga a la iglesia, que esto aquí todo es color de rosa. Lo que pasa es que no le explicaron el color de rosa qué significa para los evangélicos. Pero no, de gracia recibisteis, pues entonces dadlo de gracia. Y dentro de este principio de dar de gracia es cuando nosotros entendemos que hay una obligación implícita. Y os lo vuelvo a repetir, si no has recibido nada de Dios, tranquilo, no tienes ninguna responsabilidad con la construcción de su reino. Pero si has recibido algo de Dios, tienes que moverte en el principio de dar por gracia de lo que has recibido. Y yo sé que habéis recibido muchas bendiciones, ya hablaremos de ellas. Pero la primera y la más grande, ¿cuál es? La salvación. Entonces el principio debería leerse como de gracia recibimos la salvación. ¿Qué es lo que tenemos que dar por gracia? La salvación. Y cuando hablamos de familias en misión y cuando hablamos de la tierra completa, estamos hablando de ocuparnos del primer principio de la construcción de su reino. No puedo quedarme con la salvación de Dios solo para mí. Yo no soy el reino de Dios. Esta iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios se construirá sobre todas las naciones de la tierra. El reino de Dios será visible
en un momento. Y esa visibilidad está mostrada en Apocalipsis. Y la visibilidad del reino de Dios tendrá todo color, toda raza, toda lengua, toda cultura, desde todo lugar geográfico. Si entendemos eso, seguimos caminando y pensando, amigo, yo soy llamado a construir el reino de Dios. Y el reino de Dios no es este. Entonces, ¿cuál es? Está sobre toda la tierra. ¿Y qué es lo que yo he recibido por gracia? La primera cosa, la salvación. Pero la historia sigue. Versículo 9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Hermanos, estos versículos han sido un problema para mí. Llevo 22 años en la obra misionera. Y cada vez que vamos a hablar de la necesidad que tenemos, la gente nos lee estos versículos y nos dice, ¿usted es misionero? Lea los versículos de Mateo 10. Sin oro, sin plata, ni cobre. Quítese los zapatos que tiene, que están muy costosos. Estos versículos han sido una piedra en el zapato, porque son totalmente sacados de contexto en su interpretación exegética. ¿Qué Jesús les está tratando de decir a sus discípulos cuando les dice, vayan sin oro, sin plata? Y saben una cosa, no lleven sandalias para protegerse del camino. Y tampoco quiero que lleven la túnica. Y si tienen alguna espada, como el pasaje paralelo lo enseña, también déjenla. Señor, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que me vaya a las misiones desnudo, así, semidesnudo? Sí, así tienes que irte. Y la pregunta es, Señor, ¿esto se trata de pobreza material? La construcción del reino de Dios. Mateo, capítulo 5, solo 3 páginas atrás en tu Biblia, si es que no es la que tienes deuterocanónico. Mateo, ¿os acordáis de Mateo 5, el sermón del monte? Y en el sermón del monte Jesús va a establecer los principios del reino de Dios. Si algún día quieres saber todos los principios del reino de Dios, Mateo 5 a Mateo 7. Y mira lo que dice Jesús estableciendo los principios del reino de Dios. Versículo, bueno, si queréis lo leemos desde el versículo 1. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros hablamos de misiones, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de los cielos. Todo esto no tiene que ver con otra cosa que con una eternidad establecida por Dios para cuando el hombre muera. Una eternidad que puede ser con Cristo o sin Cristo. No crea que el mayor castigo en el infierno son los gusanos. Esos que se meten por una oreja y salen por la otra. No crea que el mayor castigo en el infierno son las llamas de fuego que lo van a estar quemando como un chicharrón. No. El mayor castigo será estar separados de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Imagínese usted mismo por 30 segundos separado de la presencia de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando hablamos de el reino de los cielos, estamos hablando de este conjunto de cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Anúncienles que el reino de Dios está aquí. Díganles que ya ha llegado. Y en Mateo 5 él les dice, ¿sabes quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos? Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son esos? Los que han quedado sin zapatos,
túnica, se han quedado en la calle. No. Cuando Jesús está hablando de este principio y está mostrando los pobres en espíritu, ellos heredarán el reino de los cielos. Ellos serán los que entran en este proceso del reino de Dios. Y ese es el anuncio que nosotros tenemos que hacer. Hoy ha llegado el reino de los cielos y la gente nos mirará. ¿Qué tiene que ver la gente para que la gente realmente crea que el reino de los cielos está aquí? ¿Qué es? Si yo llego mañana y le digo a mis amigos, el reino de los cielos está aquí, ¿qué es lo que ellos tienen que ver, que sentir, que palpar, para que me digan, sí, creo que sí, el reino de los cielos está aquí? Vaya conmigo a Lucas. Por favor, los que habían guardado la Biblia, sáquela de nuevo. Lucas capítulo 18. Mira lo que dice la escritura en Lucas capítulo 18. Versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, eso está facilísimo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Parece que estuviera yo hablando aquí con algún miembro de Miraflores. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Reino de Dios. La manifestación de un reino que no está fundamentado en reglas y parámetros. Es más allá. Que no está cimentado en dogmas y liturgias. Que no está cimentado ni siquiera en iglesias tan hermosas como estas. Más allá, Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Hasta ahí estoy más confundido que Adán en el día de la madre. Uno dice, ¿de qué va esto? ¿De qué está hablando? ¿El cielo es solo para los pobres? ¿El cielo es solo para aquellos que no tienen nada y son los que van a llegar más rápido? No puede ser. ¿Cómo han sacado estos versículos de contexto tantas veces? ¿Sabes cómo lo explica la Biblia? Y qué interesante. La respuesta comienza en el versículo 26. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Lo del joven rico lo entiendo. Que esté muy triste porque le mandaban a vender todo y qué difícil. Pero los que están escuchando a Jesús, ¿quiénes estaban escuchando a Jesús? Sus discípulos. Digo, usted no me diga que Pedro está preocupado por algo. Pedro no tiene un duro partido a la mitad. No tiene dónde caer muerto el pobre hombre. ¿Por qué está preocupado Pedro? Si le están hablando de que los ricos no entrarán en el reino de los cielos, ¿de qué se preocupa Pedro? ¿De qué está preocupada la gente alrededor que lo están escuchando? Y le están diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? La respuesta de quién pues podrá ser salvo, Mateo capítulo 5 versículo 3. ¿Por qué?
Los pobres en espíritu heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Y de eso se trata misiones. Y de eso se trata salvación. Y de eso se trata el plan de Dios. De que la manifestación del reino de los cielos, que es desde la eternidad hasta la eternidad, se haga presente en nuestras vidas. Y hermanos, ¿por qué estaban preocupados? Si los otros no tenían dinero. No estaban preocupados, perdón, porque esto no se trata del dinero material. Porque esto no se trata de las riquezas materiales. Porque esto no se trata del rico y el pobre materialmente hablando. Cuando uno lee este pasaje en el original, es muy interesante. En el versículo 24, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tengan quectemas. Quectemas. Qué difícilmente será para los que tengan quectemas. La palabra quectema en el griego koiné significa en castellano posesiones, pero no las materiales. Los quectemas son las posesiones que se enraizan en el corazón del hombre y le quitan el lugar a Dios. Cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen quectemas. Y entonces uno comienza a entender la cadena. Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 5, Lucas capítulo 18. Solo los pobres en espíritu, solo aquellos que han logrado entregar, vender, deshacerse de sus quectemas. Esas posesiones que se meten en el corazón y que no nos dejan, primero, ser parte del reino de Dios, y segundo, no nos permiten construir el reino de Dios como es debido. Quectemas. Esas cosas que se meten en el corazón. Pedro tenía quectemas a lo que más podía. Hermanos, solo los pobres en espíritu. Por eso Jesús puso un ejemplo de qué significa quectema. Versículo 25. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Yo no sé quién nos enseñó, pero cada vez que hablo de este ejemplo, la gente se está imaginando a un camello de esos de 2 jorobas y que Jesús lo está intentando meter por una aguja. Por favor. No, Jesús estaba loco, pero no tanto. Lo que Jesús les está diciendo es: en todas las ciudades amuralladas existía una puerta principal por donde entraban los mercaderes con sus camellos cargados de mercancías, pero entraban solo hasta la puesta del sol. Por el peligro a ser atacadas las ciudades, siempre tan pronto bajaba el sol, las puertas grandes se cerraban y solo quedaban abiertas las agujas, que son las puertas laterales pequeñas por donde solo entra una persona. Y Jesús les dijo: ¿saben una cosa? Es muy interesante. Porque si el mercader llega después de que cierren la puerta principal, tiene 2 opciones: o quedarse afuera y cuidar su mercancía frente a los mercenarios que vienen en las noches, o dejar el camello afuera y entrar y salvaguardar su vida. Y salir al otro día, si está la mercancía bien, si no está la mercancía, por lo menos salvé mi vida. Y usted puede leer esta historia de las agujas no solo en las porciones bíblicas, sino era la manera en cómo se desarrollaba toda la historia alrededor de las ciudades amuralladas. Más diciente no puede ser. Si quieres pasar por la aguja y dejar tu camello afuera con todas tus quectemas, entra. Si no, quédate afuera. Mañana salimos para ver si estás vivo. Y hermanos, es lo mismo que ocurre en la vida de un creyente.
Nosotros estamos siendo invitados a pasar a la ciudad del rey y estamos siendo invitados a construir su reino. Pero nosotros tenemos un camello lleno de quectemas, posesiones en nuestro corazón que no nos permiten entrar por la aguja y decir, no, yo a mi camello no lo dejo afuera, pobrecito el camello. ¿Qué le puede pasar en la noche al camello y a las mercancías que yo tengo? No sé si me es necesario esta noche hablarles de la lista gigante de quectemas, o si sencillamente usted puede pensar cuáles son las cosas que han tomado un lugar en su corazón que no permiten que Dios sea el primero y el único en su vida. Esos temas que no nos dejan. Y ahí es donde uno se da cuenta que no se trata de dinero, que no se trata de la riqueza y de que los ricos no entrarán. No, usted puede tener una moneda de un sol en el bolsillo y esa moneda puede convertirse en un quectema en su vida, porque usted ama más esa moneda que lo que Dios le está pidiendo. Usted puede tener un coche que cueste 200 soles. No necesita tener uno de 40,000. Pero ese coche que cuesta 200 soles se puede convertir en un quectema en su vida. Y usted puede dar lo que sea por ese coche. Y el Señor le estaba diciendo al joven rico, cumple todos los mandamientos. Y el joven le dijo, eso lo hago desde hace una cantidad de años. Y Jesús le dijo, pues solo te falta una cosa. Ve y vende tus quectemas, tus posesiones. Si hay algo que no nos deja avanzar en la construcción del reino de Dios, honestamente son nuestros quectemas. Más de los peligros de que los musulmanes nos maten, más de los peligros de los países cerrados por el Evangelio, más de la dificultad que tengamos o no de llegar a ciertos lugares con la Biblia, nosotros no estamos avanzando en la construcción del reino de Dios porque honestamente estamos cargados de quectemas y tenemos un camello que queremos meter por el ojo de la aguja, sea como sea, pero el camellito no lo dejo afuera, hay que guardarlo. Y cuando Jesús dijo, los pobres en espíritu heredarán el reino de los cielos, es cuando nosotros comenzamos a pensar, queridos hermanos, sois llamados a dar por gracia lo que por gracia habéis recibido, siempre y cuando eso no se haya convertido en un tema en tu vida. Dios te ha dado salvación y ha sido un regalo inmerecido que Dios te dio. No lo conviertas en un tema. Yo amo la salvación, pero yo amo más al que me dio la salvación. Yo no quiero ir al infierno, pero yo amo más a aquel que me regaló la salvación en la cruz. Yo amo lo que Dios me ha dado en el buen sentido de la palabra. Entiendo que todo lo que tengo proviene de Él, pero no quiero que se convierta en un tema. Y cuando nuestras vidas se convierten en un tema, cuando el dinero se convierte en un tema, cuando la fama, el deseo de éxito se convierten en temas, cuando nuestros sueños e ideales son más importantes que los sueños de Dios, entonces necesitamos la palabra del joven rico sobre nosotros. Porque las naciones nunca obtendrán el reino de Dios si éste no está siendo construido por personas que han vendido sus quectemas. Ahora, entonces, respondemos de nuevo a la pregunta. Si yo fuera y hablara y le dijera a mis compañeros, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ellos ¿qué pensarían? ¿Qué pensarían de ti? Dirían, ¿por qué? Si soy capaz de mostrarle con mi vida, con los hechos, con las determinaciones y las decisiones que he tomado, yo puedo mostrarle a la gente que el reino de los cielos es para aquellos que son pobres de espíritu. No podemos tener autoridad espiritual para salir a predicarle a las naciones que vendan sus quectemas, mientras que nosotros todavía mantenemos los nuestros. Que la justicia del reino de Dios
sea manifiesta a los hombres, es parte de cómo ellos entenderán que el reino de los cielos está aquí. Pablo dijo en Romanos 4:17, no lo busque, el reino de Dios no es comida, no es bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y la interpretación de justicia es la interpretación del equilibrium de Dios. El equilibrium que se rompió en el huerto del Edén. ¿Sabe cómo las naciones entenderán que el reino de Dios está aquí? Cuando encuentren hombres y mujeres justos en el equilibrio. Que nosotros con nuestra vida, habiendo vendido nuestros temas, somos capaces de mostrarle al mundo que somos diferentes. Y no porque lo hayamos logrado por nosotros mismos, sino porque Dios está morando en nuestras vidas. Que la justicia de Dios, la justicia que tanto hace falta en este mundo, debería ser mostrada a través de nosotros que somos la iglesia. Y así el mundo entendería cuando nosotros le digamos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Queridos, quiero orar con vosotros esta noche. Todos sabéis cuáles son vuestros temas. Y os digo una cosa, no seremos capaces de construir el reino de los cielos si no vendemos nuestros temas. Inclina tu rostro por unos minutos. Por favor, inclina tu rostro ahí en silencio y revisa tu corazón. Si hay algo, alguien que se ha convertido en un tema en tu vida, esta noche tú puedes decirle, Señor, ayúdame, ayuda en mi debilidad, Señor. Yo quiero ser pobre de espíritu. Yo quiero vender todas esas posesiones que han tomado un lugar en mi corazón más prominente que tú. Señor, yo quiero dar de gracia lo que he recibido por gracia. Y solo quiero suplicarte en el nombre de Jesús que me ayudes a vender los temas, a deshacerme de ellos. Yo quiero ser parte activa de la construcción de tu reino sobre todas las naciones de la tierra. Yo quiero, Señor, que en Europa, África, Asia, América Latina, la gente pueda ver la justicia de Dios revelada a través de sus hijos. Yo quiero que el mundo entienda que el reino de los cielos está aquí, porque la justicia y el equilibrio que proviene de ti se puede mover, mostrarse y manifestarse a través de nosotros. Señor, ayúdanos a seguir viajando en este propósito misionero de alcanzar a todas las familias de la tierra. Y Señor, yo sé que si vendemos nuestros temas, entonces tendremos más misioneros, tendremos más dinero, tendremos más interés en construir tu reino. Pero ayúdanos a venderlos, ayúdanos a deshacernos de ellos. Que solo tú tengas la preeminencia en nuestro corazón. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.